Su su audio, pastor. Su audio, pastor Walter. Ahí, ahora sí. Ajá. Buenas noches, hermanos, a todos. De verdad, muy disculpas porque me conecté un poquito más tarde. Buenas Eh, noches. bueno, las disculpas del caso. Ahí escuché que estaban orando. Les pido dos pedidos de oración muy especial. El próximo sábado, si Dios lo permite, tenemos el retiro de pastores del ministerio nuestro, acá en nuestro campamento. Van a venir 17 esposas de pastores. Vamos a tener un tiempo muy hermoso con ellos. Les pido por favor que estén orando para poder ser de bendición a las hermanas, ¿verdad? Y también hoy me llamó un amigo mío, pastor, de una familia de su iglesia, dejó de congregarse, prácticamente no se estaban congregando en ninguna iglesia y creo que la otra semana ya nacía la hija de ellos y ayer la hija, todo venía bien y murió en el vientre de la mamá. Esto ha sido muy duro para ellos, ¿verdad? Eh, Mi oración, hermanos, es para que están apartados. Hay veces es difícil que el Espíritu Santo pueda hablarle a una persona apartada y en muchos de estos casos la persona tiende a rebelarse contra Dios y amargarse contra Dios, ¿verdad? Nuestra oración, y les pido por eso, para que más bien sea todo lo contrario, para que ellos puedan volver a la iglesia y a las cosas del Señor. Así es que les pido oración, hermano, por estas dos peticiones que son muy especiales para nosotros. Bien, hermano, vamos a la lección número 3 en las carpetas, por favor. Y ahora vamos a ver la psicología, la Biblia y la psicología. Les quiero decir que en este estudio, bajo ninguna circunstancia, vamos a dejar mal a los psicólogos que tratan de hacer su trabajo de una forma buena. Les digo, tengo amigos psicólogos y este estudio de ninguna forma busca decir que los psicólogos son cosas del demonio, porque no es así, ¿verdad? No es así. O sea, tenemos que entender que en muchos casos el problema es de la mente, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto la otra vez. Pero sí, a nivel general, se están dando una serie de situaciones que es la que queremos tratar en esta noche. Hermanos, por favor, vamos a la lección número 3. Dice la Biblia ante la psicología, ¿ok? La Biblia ante la psicología. Muy bien, hay dos objetivos. Número uno, comprender qué relación hay que guardar entre la psicología y las escrituras, ¿verdad? Que es importante. Y número dos, conocer los diversos problemas que tiene la psicoterapia cuando la confrontamos con la Biblia, ¿verdad? Son dos cosas muy importantes. Y ahí en la introducción, hermanos, si me ayudan, ahí en la introducción, dice así: ¿por qué hablar sobre la Biblia y la psicología en un curso de consejería bíblica? Hace poco, bueno, hace poco no, hace unos 2 años atrás, yo creo que yo les conté a ustedes 2 años atrás más o menos, fui a un curso de psicología, ¿verdad? Eh, Prácticamente era desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Realmente era muy extenuante por todo lo que uno tenía que leer en ese momento. Habían, no sé, 5 diferentes personas enseñando, habían unos en inglés, entonces había traducción. Realmente era muy complicado. Pero una de las cosas que a mí me llegó, digamos, a incomodar un poco, era el hecho de tratar en medio de la consejería bíblica, si se llama consejería bíblica, comencé a ver que la psicología tenía había una casi que igualdad entre la psicología y la consejería bíblica. Si yo hubiera ido a un curso de psicología, no hubiese tenido problema, porque es un curso de psicología. Si hubiera ido, pero la situación es que fui a un curso de eh, consejería bíblica. Entonces, ahí es donde mi problema nace. Pero vean qué interesante.
Dice que cada vez es más frecuente ver que los hermanos en Cristo recurren más al consejo de psicoterapeutas profesionales en detrimento de los pastores. Ahora, hermano, también quiero ser muy cuidadoso, porque una de las cosas que hace falta, no sé cómo está en Perú, pero en Costa Rica, el pastor, vamos a decir, muchas veces los pastores creemos que nuestra responsabilidad es solamente enseñar la palabra de Dios, y es una de las tantas responsabilidades que tenemos los pastores. Dentro de las cosas que los pastores tenemos, la consejería es inevitable. No se puede como pastor rehuir a la consejería. Es algo que va de la mano. El problema, y entiendo muchas veces que he hablado con personas creyentes que vienen a mí, y mi pregunta es, ¿ya usted habló con su pastor? Sí, ya hablé con su pastor, pero definitivamente el consejo que el pastor le dio no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces muchas veces entendemos que hay personas creyentes que prefieren ir a donde un psicólogo que ir a donde un pastor, porque siguió el consejo del pastor y fue un desastre. Por eso es importante que los líderes nos preparemos en el arte, llamémoslo así, de la consejería bíblica. Entonces, vean qué interesante. Dice que en forma constante vamos a ver personas que piensan y hablan en forma psicológica, creyentes que hablan en forma psicológica. Y esto es cada vez más entre los creyentes. Constantemente en nuestra juerga o en nuestra forma de hablar, utilizamos los términos psicológicos como autoestima, complejo, trastorno, y póngale ahí una serie de cosas que vamos viendo. Por tanto, no podemos sencillamente ignorar este fenómeno como si no existiera. ¿Ok? Yo no sé cómo está en Perú, pero en Costa Rica esta situación eh, eh, ha fructificado mucho, llamémoslo así, ¿verdad? Vamos a decir, los cursos de autoestima. Usted, vamos a decir, hermanos, por supuesto que valemos, por supuesto que valemos, si no, imagínense. O sea, el precio nos lo puso lo que se pagó por nosotros. Fue un precio muy alto, por lo tanto, somos la línea de los ojos de Dios, no somos cualquier cosa. Ahora, el problema es cuando exaltamos ese tipo de cosas y lo volvemos otro, vamos a decir, le damos la vuelta a lo que Dios quiso enseñarnos con esos. Pero hoy en día vemos a muchas personas, o la filosofía de la autoestima está muy fuerte. Y la autoestima, vamos a decir, de una forma correcta, es bíblica. De una forma correcta es bíblica. O sea, hermanos, yo tengo, la Biblia dice así, cada uno tenga de sí el concepto que debe tener. O sea, la Biblia está diciendo que nosotros debemos ponernos el valor que nosotros tenemos. Pero la Biblia dice, pero cuidado, ¿verdad? No nos sobrevaloremos. Como creyentes, vemos a muchos creyentes practicando la filosofía de la autoestima. Usted vale mucho, usted es importante. Y cuando yo comienzo a vivir esa filosofía, hermano, empiezo a ver que todas aquellas cosas que me pasan malas, yo no las merezco. O son, vamos a decir, ataques del enemigo. Entonces viene la psicología, le dice, usted vale mucho, usted es importante, y si bien es cierto, es así. Pero recuerden que en la parte, en la semana pasada les decía que muchas veces nosotros damos, vamos a decir, damos consuelo cuando deberíamos dar exhortación. Y el grave problema que vamos teniendo en las iglesias hoy en día y en la vida cristiana es que la gente se quiere más de lo que quiere a los demás.
Y ese es el Claro. problema de la autoestima. Me quiero, yo me amo, yo me acepto. Ese es el problema de la autoestima, claro. Nos Me va aquí. amamos, Piensa que voy a estar hasta las 10 acá, porque a las 10 me van a venir a recoger. Ya va a terminar ya. El micrófono encendido ahí. Ahí está, listo. Gracias, hermano. El problema de la autoestima es que nos llegamos a amar tanto que dejamos de amar a los demás. Nos llegamos a amar tanto que dejamos de amar a los demás. Es un problema serio. Es más, hermanos, si usted va a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la autoestima no aparece por ningún lado. Que cuando al Señor Jesucristo, Pedro le dijo, Señor, considérate. ¿Recuerdan? Cuando Pedro le dice, Señor, no es bueno, considérate, mire todo lo que has pasado. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? Apártate de mí, Satanás. Es más, cuando vamos a la palabra de Dios, la Biblia más bien nos manda a renunciar. La Biblia lo dice, si te exigen caminar 1 kilómetro, camina 2. Si te piden la capa, da también la túnica. O sea, la Biblia pone la autoestima por debajo del derecho de los demás. La psicología, cuando hablamos de la autoestima, valórate, eres importante, no te mereces lo que te está pasando, entonces nos confunden, en este caso, la mente. Dice ahí, seguimos. Si alguien tiene una pregunta, por favor, levanta la mano o un comentario. Seguimos. Dice Gary Almy, incluso llega a decir, esto es un escritor, llega a decir, la iglesia parece estar enamorada de los doctores de psicología y psiquiatría, quienes toman cada vez más el lugar del liderazgo en medio de ella. Ya no es un grado teológico que permite aún ejercer responsabilidad en la iglesia. Este escritor es un escritor norteamericano. En la cultura norteamericana, en Costa Rica no es así, no sé en Perú, no es tanto así, pero en la cultura norteamericana, ser psicólogo es uno de los mejores negocios. Los cristianos en Estados Unidos van más donde el psicólogo que donde el pastor. Por eso es que él escribe esto. Por eso es que él en su cultura escribe esto. En Estados Unidos, hermanos, la psicología está por encima de muchas veces de los mismos pastores. No sé cómo es en Perú, pero en Costa Rica ser psicólogo no es una profesión tan remunerada. Tendrías que trabajar tal vez con el gobierno o ser un buen psicólogo y ya tener muchos años y todo lo demás. Pero conozco psicólogos, la otra vez les decía, tengo una amiga psicóloga que terminó utilizando otra profesión. Ahora es maestra de estudios sociales en un colegio, porque no es algo tan rentable acá, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos, las personas abarrotan los consultorios de psicólogos, ¿verdad? Ahora, vamos a ir avanzando, hermanos, y dice así, precisamente, mientras escribía este manuscrito, está hablando el que escribió esto, tuvo un encuentro con un ex compañero del seminario. Este compañero ya tenía varios años graduado del seminario teológico. Hoy en día es pastor de jóvenes en una iglesia conservadora de mi país. Lo que me sorprendió un poco fue que lo encontré en la universidad estudiando psicología. Él me explicaba que había decidido estudiar esa carrera para poder dar terapia a los jóvenes de los cuales trabajaba, o sea, la iglesia, ya que consideraba que con el conocimiento teológico no podía ir más allá de sus problemas. Oiga esto, hermano. Lo vuelvo a repetir, no tengo problema con la psicología. Pero cuando la psicología le quita el poder de la palabra de Dios, por supuesto que sí. Esta anécdota, para resumirla, está diciendo este hombre nos está contando de que un pastor de jóvenes se va a estudiar a una universidad de psicología o la carrera de psicología para que poder darle a los jóvenes de la iglesia lo que la palabra de Dios no podía darles en cuanto a consejo. Ahí está el problema. ¿Ves? Ahí está el problema. O sea, nada, absolutamente nada escrito por el hombre
libros teológicos, libros cristianos, lo que usted quiera, psicología está por encima de la palabra de Dios. La Biblia es la mente de Dios. Por lo tanto, la Biblia tiene todo para hablar, de todo lo que usted se imagine. La Biblia tiene para hablar. ¿Por qué? Porque es la mente de Dios. Y nadie conoce mejor al hombre que el que lo hizo. O sea, Dios. Dios. Ahora, por tiempo vamos a ir más adelante y vamos a ver, subimos un poquito más y vamos a ver, hermanos, donde dice la elevación de la psicología al lado de las escrituras. Y le voy a pedir, por favor, al hermano Roosevelt, si me lee todo ese párrafo. La elevación de la psicología al lado de las escrituras. Bien. La elevación de la psicología al lado de las escrituras. Se ve claramente que se ve a la disciplina de la psicología como un aliado para el ministerio. Incluso podríamos decir que se pone la psicología al lado de la escritura, dando a entender que las verdades de la psicología pueden complementar las verdades espirituales. Ahora nos preguntamos, ¿puede verdaderamente la psicología ser un aliado de la consejería? Las verdades de la escritura pueden ser complementadas con las verdades de la psicología. Se va a analizar varios puntos antes de dar respuesta a este interrogante. Gracias, hermano Roosevelt. Vea la pregunta, hermano. La pregunta es muy importante. Dice, ahora nos preguntamos, ¿puede verdaderamente la psicología ser un aliado de la consejería? Las verdades de la consejería pueden ser complementadas con las verdades de la psicología, la consejería bíblica. Ok, lo que se nos está planteando aquí por la corriente que hay es que la psicología va a complementar la consejería. ¿Ven el problema acá? La consejería va a complementar la consejería bíblica. Cuando hablamos de que va a complementar la consejería bíblica, estamos insinuando que hay una parte en que la palabra de Dios no puede llegar. Ahí entra la psicología. Ahí es el complemento de la psicología. Eso es algo muy serio, siquiera de pensarlo o siquiera de decirlo. Ahora, vamos a ir ahí, hermanos, para participar todos, vamos a ir leyendo. Ahí voy a poner a algunos hermanos a leer e ir comentando. Vamos a ir ahí al objeto del estudio de la psicología. Hermano Osvaldo, por favor, ¿qué le parece si me lee ahí ese párrafo y yo le digo hasta dónde llegamos? Donde dice la palabra psicología etimológicamente. Bien, la palabra psicología etimológicamente significa estudio o tratado del alma. Curiosamente, según el diccionario de la Real Academia Española, la psicología es una parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y sus operaciones. La Asociación Psicológica Americana define la psicología como la ciencia que estudia la mente y la conducta, no solamente la humana, sino la animal. Observando tanto su definición etimológica como su definición actual, podemos darnos cuenta que tanto el alma como la conducta humana son áreas que la escritura trata ampliamente. No hay nadie que conozca el alma que el creador, ni el ser humano mismo se conoce tanto como lo conoce su creador. Por otro lado, la escritura describe ampliamente la conducta del ser humano, las razones de su conducta y las soluciones para la misma. La escritura fue dada por Dios para que el hombre supiera cómo comportarse y conducirse en la vida. En otras palabras, la escritura prescribe cómo debe comportarse el hombre. Ahí, hermano. Hermano, usted tiene voz de locutor. ¿Trabaja en locución usted, hermano? No, soy un poco loco nada más, pero no hago locución. Tiene buena voz, tiene buena voz. Me pareció que estaba escuchando un programa de radio yo ahí.
Bien, se dieron cuenta, hermano, lo que el escritor asevera en esta situación, ¿verdad? La escritura describe ampliamente lo que vamos a decir, lo que la definición de psicología pretende, estudiar el alma. La palabra de Dios, hermano, la conoce perfectamente y no hay ningún libro hecho por el hombre que conozca más el alma, los pensamientos, más que la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, divide los tuétanos, o sea, llega a la profundidad tal de que discierne los pensamientos del hombre. Discierne los pensamientos del hombre. Alguien dijo que la Biblia es el único libro que nosotros no leemos. Ella nos lee a nosotros. La Biblia describe a cabalidad exactamente cómo es el hombre. Hermano, la Biblia nos describe tan perfectamente que aún nos describe los pensamientos que ni siquiera los hemos transformado en palabras. La Biblia dice por qué el hombre es malo. Y no fue porque fue golpeado desde niño, que se convierte en un golpeador. Eso es mentira. Eso es lo que la psicología dice. Lo que la psicología dice es que el hombre que fue golpeado va a morir siendo un golpeador. Eso es mentira. Cuando lo ponemos al nivel de la palabra de Dios, la Biblia dice que el que es nacido de nuevo, todo dice la palabra de Dios, porque el que está en Cristo, ¿qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que está en Cristo, Nueva creación es. ¿Ven? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó con lo viejo? Pasaron. Pasaron. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es la reacción ahora? Todas son hechas nuevas. ¿Entienden? La palabra de Dios no me condena a mí a morir como fui criado. No me condena a mí a morir como fui criado. Hermanos, yo me desarrollé en un hogar completamente disparejo, con un padre alcohólico toda su vida, abandonador, nos abandonó, o sea, pasamos necesidades, hambres, mucha pobreza, nunca estuvieron mis padres para mí, un abandono increíble. A los 12 años yo podía irme de mi casa y no sabía mis papás dónde estaban. Un desamor, nunca escuché a mis papás decirme que me querían, nunca, ya ellos murieron y nunca escuché de su boca decir te amo, nunca. Conocí al Señor y el Señor cambió mi vida. Y he tratado de darle a mis hijos lo que yo no recibí en mi hogar, el que ellos me sientan, el estar cerca de ellos, el que ellos puedan saber que ahí está papá, el decirles la mayor cantidad de veces cuánto les amo y poder estar con ellos. No fui destinado a repetir lo que aprendí en mi hogar. La psicología te dice que sí. Y tratar de poner la psicología para complementar la palabra de Dios es el error más grave que podemos tener. Ok, seguimos, hermano. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no entiendan, hermano? Nada más abra su micrófono y comparte, por favor. ¿Sí? ¿Ninguno? Perfecto. Seguimos. Muy bien. Vamos a ir donde dice la psicoterapia. Hermano Jaime Fernández, buenas noches, hermanos. ¿No podría usted, hermano, leer un párrafo ahí? Yo le digo hasta dónde llegamos. Donde dice sí, hermano. La psicoterapia. Creo que... Ya. Bien, hermano, buenas noches con todos. Aquí, Buenas noches. ya. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ahí donde dice especialmente. Ya. Ya, bien, gracias. Bien. Dice, a ver, ya. Especialmente, como creyentes tenemos diversos problemas con la psicología cuando queremos tomarla en sentido prescriptivo. Es decir,
Cuando hablamos de psicoterapia, ya que como mencioné en párrafos anteriores, la única fuente que puede prescribir la conducta humana y conducirla son las Sagradas Escrituras. Incluso puedo afirmar en base a ello que los psicoterapeutas están invadiendo un terreno que corresponde a los pastores y consejeros bíblicos. Antes decía que si algo verdad es verdad de Dios. Pero con ello quiero decir lo que realmente es verdad. La psicoterapia no es realmente una ciencia exacta. Existen decenas de posiciones teóricas. Puedo citar un sinnúmero de ellas: psicoanálisis, conductismo, terapia centrada en la persona, análisis transaccional, terapia racional, emotivo-conductual, logoterapia, etc. Por lo que no tiene una posición absoluta como la tienen las escrituras, sino más bien cae en el relativismo postmoderno de nuestro mundo actual. MacArthur lo describe así: la psicología no es un cuerpo uniforme de conocimiento científico como la termodinámica o la química orgánica. Cuando hablamos de psicología nos referimos a una colección completa de ideas y teorías, muchas de ellas contradictorias. La psicología ni siquiera ha probado ser capaz de tratar con eficacia la mente humana ni sus procesos mentales y espejos que reflejan a los teóricos mismos. Ok, gracias hermano Jaime. Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí podemos llegar. Muchas gracias, hermano Jaime. Ya, de nada. Leen muy bien ustedes, hermanos. Voy a tener que aprender a leer como ustedes, pero leen muy bien. Muy bien. Se dieron cuenta, uno de los problemas de la psicología, la cantidad de ramas que tiene. Se dieron cuenta para estudiar el alma. Por ejemplo, ahí no se mencionó, pero está vamos a decir, la terapia de regresión, la terapia de regresión. Te ponen a dormir y te regresan a tus vidas pasadas para que ahí en algún momento te des cuenta dónde fue el problema. Hay tantas y tantas formas que la psicología usa para tratar el problema humano que, como decía ahí, no tiene una. La Biblia sí. La Biblia tiene una nada más. Si bien es cierto, hablamos de técnicas de consejería bíblica, pero es que si se dieron cuenta la cantidad, el psicoanálisis, el conductismo, la terapia centrada en personas, el transicional, la terapia racional, emotivo, conductual, hermano, es impresionante, es increíble la cantidad de cosas que hay. Entonces, cuando decimos que algo que realmente no ha probado ser tan eficaz, no podemos decir que puede ser un complemento de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Lo vuelvo a repetir. No sé si aquí hay psicólogos escuchándome. No sé si hay psicólogos. Bajo ningún concepto quiero faltar el respeto ni degradar la profesión que están estudiando, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, lo vuelvo a decir. Tengo amigos psicólogos, muy buenos amigos míos, pero que lleguen a entender que la psicología no es un complemento para la consejería bíblica. Tratan los asuntos psicólogos que tienen que trabajar de la mente, pero cuando es terreno de la Biblia, ellos no se meten. No se meten en el aspecto de tratar de tomar la psicología para resolver el problema. Algunos me han llamado y me dicen, mira, ¿qué pensás de esto? ¿O qué decís vos de este problema? ¿Por qué? Porque es un problema espiritual, no psicológico. Entonces, cuando hablamos de la psicología, no estamos satanizando la psicología, no estamos diciendo que los psicólogos no sirven, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay cierto tipo de prácticas que la iglesia está absorbiendo y las está aceptando muchas veces sin darse cuenta. Como dijimos, la autoestima, la hablamos ahí. Usted vale mucho. Hoy nosotros vemos predicaciones que van dirigidas hacia eso. Usted vale mucho. Usted es importante. Usted merece lo que tiene. Usted merece cosas mejores porque somos hijos del rey,
porque fuimos llamados a heredar, somos herederos, ¿entienden? Y entonces centramos las bendiciones de Dios en lo que yo soy. Un día esto me preguntaba, hermano, y le hago una pregunta en esta noche, y contéstesela. Contéstesela. Contéstesela ahí en su mente o contéstesela cuando usted quiera. Pero deme una razón, una sola razón del por qué Dios me tiene que bendecir a mí. Una sola razón. Deme una sola razón por la cual Dios me tiene que bendecir a mí. Piénselo. La psicología te dice, mereces todo y más. Mereces alcanzar la felicidad y no importa si para alcanzar tu felicidad causas infelicidad en otras personas. La psicología te pone por encima de los demás. La palabra de Dios te coloca abajo. La psicología te dice que tenés que exaltarte. La Biblia dice que debemos humillarnos. Son polos opuestos. Por lo tanto, amado hermano, no podemos ver la psicología como un complemento de la consejería bíblica. Y entonces el cuidado que debemos tener muchas veces de utilizar términos psicológicos en nuestro tiempo de consejería. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? Sí, pastor. Sí, hermano. ¿Estás seguro que la psicología busca en el ser humano alcanzar lo más alto, en alcanzar lo mejor de ti, o eso mayormente lo está haciendo ahora, que no es la psicología, sino el coach, el liderazgo? O sea, es otra rama del humanismo, pero no exactamente. Yo creo que la psicología lo que busca es solucionar problemas de conducta de las personas, como curar una depresión, ansiedad, ciertos tipos de ese tipo de problemas, ¿no? Que lo hace la Biblia. Nosotros lo trabajamos con la Biblia, pero en el campo de la psicología, donde he conversado con algunos y con pastores psicólogos también, no veo que en general la psicología, ni psicólogos, que también conozco, ¿no? Estén por allí, ¿no? O sea, si hay predicaciones, como usted dice, ¿no? Donde, bueno, ligadas a esta falsa doctrina de la prosperidad, ¿no? Conquistas tus gigantes, conquistas tus valles, vences tus gigantes, y todas esas atrocidades que mezclan con el evangelio y con Biblia en mano, es otro tema, creo que más va ligado a lo que es metafísica, y obtén con el poder de tu mente, mentaliza lo que quieres y hazlo, ¿no? Toca esto y di que es tuyo y cosas así, pues, de ese famoso libro, no me acuerdo, ya me acordaré en breve, pero no es la psicología. El secreto se llama. ¿El cuál? El secreto, ¿no? El secreto. Sí, El secreto. Ese libro, El secreto, que es lo que están usando todos estos de la prosperidad, ¿no? Toca, declara, etcétera. La psicología no, yo creo que la psicología está tratando de curar, ¿no? Curar, sanar, con métodos que realmente, como dice usted, ¿no? La regresión, la hipnosis, no son correctas, pero no sé, quería que de repente nos pueda aclarar un poquito eso, por favor. Por eso le decía, gracias hermano Osvaldo, gracias por su aporte y su pregunta. Por eso les decía que lejos de satanizar la psicología, es esta clase, en lo absoluto. No buscamos eso. El problema que estamos teniendo es con la psicología nueva, la psicología que está surgiendo. Por eso les decía, tal vez en Perú, en Estados Unidos, perdón, pastor, sí, hermano. Disculpe. Entonces, Sí. sería la mala manera que están aplicando la psicología. Podemos decirlo así. Así, ¿no? Podemos decirlo así. Bueno, así lo entiendo mejor. Podemos decirlo así. O sea, hoy en día, vamos a decir, y cuando hablamos de esto, mi problema mayor no es la psicología, mi problema mayor es que la iglesia acepte cierto tipo de prácticas psicológicas para curar un problema del alma. Ese es el problema. Por eso le decía, lejos de satanizar, jamás, porque sí, eso es parte de la psicología, buscar, tratar de encontrar el problema. Lo cierto es que la psicología moderna está buscando otro tipo de cosas. Está buscando otro tipo de cosas. Y, ok, esa es su rama. Mi problema es cuando en la predicación, y usted lo acaba de decir, hermano
Osvaldo, tratamos de meter ese tipo de cosas que ahora lo vamos a leer. La filosofía de la prosperidad. Tienen que hacer sentir a la persona, afectar su mente, la parte psicológica, para hacerle pensar a la persona que ella merece eso. Ahora, vean qué interesante, hermano. En cuanto a qué tiene la psicoterapia, que podemos citar, dice su cosmovisión, o sea, la palabra cosmovisión es su forma de ver el mundo, su forma de ver el entorno, su forma de ver la situación del mundo. Entonces dice, en cuanto a la psicoterapia, su cosmovisión es humanista. Ahora, hermano, la iglesia está siendo invadida por principios humanistas increíbles, increíbles. Hoy en día la iglesia está siendo, vamos a decir, tal vez no vamos a escuchar un mensaje humanista, pero se está metiendo cosas muy, muy sugestivas, muy pequeñas, que van contaminando algo grande. La palabra de Dios dice que una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista, ¿verdad? Ahora vean, su misión, su cosmovisión es humanista. Dice, su visión de mundo ubica en el centro al ser humano y no a Dios. Aquí ya encontramos un problema. El humanismo es así. El humanismo es así. El humanismo centra las necesidades del humano, pero no Dios. O sea, Dios no existe en el humanismo. ¿Ok? Su visión del mundo ubica en el centro al ser humano y no a Dios. Para el humanismo, lo principal es la dignidad del hombre y no la gloria de Dios. Eso es lo que busca el humanismo. La dignidad, vamos a decir, ¿está malo buscar la dignidad? No. Pero cuando la dignidad saca a Dios, hermano, nos volvemos lo peor. Ahora, recuerden que la Biblia dice que nosotros éramos indignos. Pero dice que el humanismo lo principal es la dignidad del hombre y no la gloria de Dios, como es para la fe cristiana. Para la mayoría de estos sistemas, el hombre es esencialmente bueno y puede encontrar su propia verdad y resolver sus propios problemas. Esta es la esencia del humanismo, ¿verdad? En cambio, la cosmovisión bíblica afirma que el hombre es pecador y que necesita de Dios y de su palabra para guiarse en la vida. ¿Ven el choque que existe acá? ¿Ven los conceptos que vamos muchas veces manejando o lo que enseña una rama, que es el principio de sacar a Dios y colocar al hombre como principal? Eso, mi amado hermano, lo enseña la Biblia como un ataque de Satanás. Lo hizo con Jesús, Satanás. Lo llevó, le dijo, mira, esto me pertenece y te lo daré a ti. O sea, te puedo hacerte grande. Puedo hacer que todo esto sea tuyo. Si hay alguien que conoce el humanismo, es Satanás. Si hay alguien que conoce el humanismo, es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás, el humanismo, como estamos leyendo, entrona al hombre, lo entrona al hombre como la persona más importante del universo y saca a Dios. Busca la dignidad del hombre fuera de la dignidad de Dios y coloca en el hombre la capacidad para que el hombre pueda vivir de una forma correcta, hacer todo lo que quiera sin tener en cuenta a Dios. Este es el problema. Este es el problema, ¿verdad? Dice así, mientras que la cosmovisión bíblica busca la santificación, el humanismo busca el desarrollo personal. ¿Ok? Y aquí hablábamos algo que nos decía el hermano Osvaldo, ¿verdad? Los coaching y todo este tipo de cosas que han aparecido de una forma increíble, pero increíble. Hombres que trabajan la mente humana, te mereces esto, te mereces esto, te mereces esto. Yo no sé si ustedes han escuchado aún este tipo de empresas que manejan esto, Tupperware o Oriflame, empresas que
le dicen a la persona que ella se merece tener esa vida y que la puede obtener a través de hacer cierto tipo de cosas. Evidentemente todo termina en vender sus productos, pero encontramos hoy en día una propaganda increíble y fuerte en cuanto a ese tema, ¿verdad? Entonces, dice que mientras que la cosmovisión bíblica busca la santificación, el humanismo busca el desarrollo personal. Las escrituras buscan la gloria de Dios, el humanismo la autorrealización. Los motivos y las metas son distintos, son completamente distintos. Hoy nosotros vamos viendo un feminismo mal presentado, Hoy en día parece ser que las feministas son las que para reclamar sus derechos tienen que desnudarse, pintar edificios, tirar piedras, encender. Parece ser que ese es el feminismo. Y el mundo, les digo, hermanos, no sé en Perú, pero acá ya ahora en las iglesias, en un montón de lados se tiene que decir los hermanos y las hermanas, los niños y las niñas. Vamos adoptando cierto tipo de prácticas, pero cosas como el feminismo mal ubicado. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el feminismo? Hace poco leía un comentario que hacía una feminista, decía que una mujer no necesita un hombre. Una mujer no necesita un hombre. Muchas veces nos damos cuenta que aquí lo que nos estamos encontrando son personas fracasadas y un resentimiento impresionante, increíble contra el hombre. Por ejemplo, aquí en Costa Rica hay canciones que son prohibidas, son vetadas porque dicen algo de la mujer. Pero la canción Rata de dos patas, usted la escucha en todos los bailes y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque Dios guarde. Entonces, el problema no es el feminismo. ¿Por qué? Porque el feminismo busca la igualdad. Vean lo increíble, el feminismo busca la igualdad y no le enseña la Biblia. ¿No dice la Biblia que el hombre y la mujer son iguales? ¿En qué es mayor el hombre que la mujer? En nada. Eso es un complemento. Son un complemento el uno del otro. ¿Por qué hizo Dios a Eva? ¿Por qué la hizo? Por complemento a Adán. Porque Adán se dio cuenta que realmente cuando empezó a ponerle los nombres a todos los animales, ¿cómo termina diciendo ese versículo? Y se encontró que no había ayuda idónea para Adán. La mujer es un complemento para el hombre. Es un complemento para el hombre. Porque no es bueno que el hombre esté solo. El feminismo te dice todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros tomamos algo que puede ser bueno, como que una mujer gane lo mismo que un hombre, como que una mujer tenga las mismas expectativas y las mismas, vamos a decir, opciones para optar por un mismo trabajo, perfecto, qué bueno, qué bueno. No estamos en contra de eso y sería ilógico estar en contra de eso. Lo cierto es que el feminismo va buscando que el hombre y la mujer sean exactamente iguales y aquí es donde viene el problema. Entonces, sí, hermano. Pastor, y en algunas iglesias que dicen ser cristianas, toman de ejemplo a Débora, ¿no? Algunas mujeres que se creen pastoras. Claro. Vamos a decir, el problema que nosotros estamos teniendo es ese vamos a decir, mal canalizado, ¿verdad? Por eso decíamos, ¿merece la mujer un mismo trato igual que el hombre? Claro que sí. ¿Merece ganar igual por el mismo puesto que desarrolla? Por supuesto que sí. No tenemos dudas en cuanto a eso. Pero el feminismo lo que te dice es que el hombre y la mujer esencialmente son iguales.
son iguales. Hay más de 2.000 diferencias, hablando de cuerpo y de metabolismo, más de 2.000 diferencias entre el hombre y la mujer, que no la hace mejor ni peor a la mujer, ni mayor ni mejor ni peor al hombre. Hay más de 2.000 diferencias físicas, empezando si nos vamos por dentro, el sistema reproductivo, las células, o sea, hay una serie o sea, claramente, la Biblia dice que el hombre y la mujer son diferentes. Claramente la Biblia dice que son diferentes, pero nunca dice que esa diferencia le dé más valor a uno que el otro. El feminismo te dice, no, somos iguales y aún podemos demostrar que nosotros no necesitamos a un hombre para procrear. Entonces, ¿ven el problema que vamos viendo acá? Ese es el problema del humanismo. Cuando llega a sacar por entero a Dios, y cuando sacamos a Dios por entero, mi amado hermano, las consecuencias son catastróficas. Muy bien, seguimos. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? Hermano, buenas noches. Sí, quería añadir un comentario de lo que usted estaba mencionando. Sí, hermana, adelante. Buenas noches, hermano. Buenas noches, profesor. Sí, lo que pasa es de que la parte que usted estaba mencionando, el tema del feminismo, por ejemplo, ellas también se basan en justo añadiendo lo que usted estaba diciendo, era que muchas veces ellas, ¿no? Añaden y dicen que toman la sumisión como un acto de inferioridad, ¿no? Debilidad. Ajá, y evidentemente no hay un entendimiento correcto a veces de las escrituras, ¿no? Porque desde el Génesis se comienza hablando de que el Señor, Dios creó primero al hombre y después a la mujer para hacer su ayuda idónea, ¿no? Entonces, pero ellas toman como un acto de opresión, que las mujeres son consideradas inferiores, si son sumisas, si empiezan a desvalorizar en este caso el hecho de que una sea mamá en este caso o ama de casa, ¿no? Entonces, y se empieza a añadir el hecho de que entonces no tiene que hacer eso, tiene que tener la libertad en este caso de trabajar, de estudiar en las mismas oportunidades, ¿no? Y evidentemente cuando no hay un entendimiento correcto de las escrituras, podemos, inclusive a veces los creyentes, porque yo lo he escuchado, considerar ello, ¿no? Y no entender de que tenemos el mismo valor, pero con diferentes funciones, ¿no? Y Dios, o sea, la Biblia es machista, ¿no? Refieren ello también, ¿no? Y eso es totalmente equivocado, ¿no? Porque Dios enseña a través de su palabra que debe tratar a la mujer como vas a llamarla, ¿no? Sino que evidentemente a consecuencia del pecado es donde se puede ver el hecho de que todo esto se ha distorsionado, ¿no? Donde a veces hay abuso de parte del hombre, que no se niega eso, ¿no? Hay abuso, evidentemente, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, pero eso es todo esa causa del pecado, ¿no? Porque a consecuencia del pecado las mujeres a veces no se quieren sujetar, obviamente, a sus esposos, ¿no? Por supuesto. Y tampoco no la ama, tampoco. A veces pasa eso, ¿no? Del tema del abuso, ya sea psicológico o físico, ¿no? Que es lo que a veces vemos, ¿no? Y esto es evidentemente a consecuencia del pecado, ¿no? Eso es lo que quería añadir. Gracias, hermano. Gracias, hermana Miley. Gracias por su aporte y estamos totalmente de acuerdo con lo que está diciendo usted. La sumisión, más que una debilidad, es una fortaleza. Y usted dirá, sí, lo está diciendo usted porque usted es hombre. Déjeme decirle que no. Se lo vuelvo a repetir. La sumisión, más que una debilidad, es una fortaleza. Hermana, lo que la sumisión bíblica hace en el hombre es maravilloso. Es maravilloso. Se necesita ser muy fuerte para ser sumisa. Ahora, recuerde que la sumisión es de los dos. Está y termina diciendo la palabra de Dios y sumisos los unos a los otros. La sumisión no es cuestión de sexo, no es cuestión de si es hombre o es mujer.
La sumisión es una cuestión bíblica, es una cuestión bíblica. Pero el feminismo mal encaminado, esto es lo que causa. Por ejemplo, la palabra patriarcado. Patriarcado, o sea, ¿qué es lo que ellas quieren decir con patriarcado? Viene la palabra patriarcado, precisamente vienen los patriarcas. Les voy a decir algo, que yo sé que aquí hay muchos estudiosos de la palabra de Dios y si no están de acuerdo con lo que le voy a decir, tienen toda la libertad para no estar de acuerdo, pero les voy a decir algo. En la cultura, vamos a decir en la cultura de Occidente, más en los tiempos bíblicos, quien llevaba el asunto era la mujer. Quien llevaba la situación del hogar era la mujer, que dice Proverbios 31. Administraba el hogar, administraba el dinero. Eran mujeres, no eran las mujeres que estaban ahí detrás solamente sirviendo, administraban. Por lo tanto, si queremos hablar de un patriarcado, está mal encaminado porque la Biblia no enseña un patriarcado como una razón para oprimir a las mujeres. Lo cierto, hermano, es que cuando el humanismo entra en este tipo de cosas, ahí es lo que vamos. Y lo que decía Emanuel, que es lo que dice la gente, es que Dios es machista. Dios es machista. O sea, hermano, si Dios fuera machista, no hubiese elegido una mujer para traer a lo mejor que pudo venir a este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Se tomó a una mujer y fue una mujer la que introdujo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo a este mundo. ¿Qué más evidencia, amados hermanos, del amor que Dios tiene por una mujer? Es increíble. Y si hay alguien que exalta a la mujer, es la palabra de Dios. Y como decía Miley, el hombre es quien, y el hombre y el pecado es quien deterioró todo esto. Lo cierto es que sacar a Dios de todo este tipo de cosas es el problema, y el humanismo eso es lo que dice. El humanismo eso es lo que enseña, ¿verdad? Entonces, en este lado sí tenemos que tener cuidado. Seguimos, hermanos. Muy bien. Los diferentes sistemas de reduccionistas. Hermano Osvaldo, por favor, deleítenos otra vez con esa voz. Con esto me refiero ahí donde dice eso. Los diferentes sistemas son reduccionistas. Con esto me refiero a que presentan como verdad su propia postura e incluso como si fuera la única en exclusiva. Existen diversos sistemas psicológicos: psicoanálisis, conductismo, terapia centrada en la persona, análisis transaccional, terapia racional emotiva conductual y un puñado más de sistemas. Curiosamente, ninguno está de acuerdo con el otro. Jay Adams se hace la pregunta: si los médicos estuvieran tan divididos y confusos, ¿le confiaríamos nuestro cuerpo? Los sistemas psicológicos tienen cosas que son verdad, pero no toda la verdad. Aplicarlos en forma completa sería una irresponsabilidad, ya que la mayoría de ellos van en sentido totalmente opuesto al bíblico. Recordemos que esa verdad parcial que tienen es al mismo tiempo una mentira parcial, por tanto, no son una verdad real. Muchas veces lo que hace el mal llamado psicoterapeuta cristiano es hacer un sincretismo entre la fe y el paganismo humanista. Esto es un yugo desigual que Dios condena. Los Wolfgang dicen: casi siempre los que ejercen la psicoterapia llaman asesoramiento bíblico a lo que hacen, aun cuando el ejercicio de esta tiene que ver más con las teorías y terapias seculares que con la Biblia. Muy bien, gracias, hermano Osvaldo. Es muy interesante porque dice que en cuanto a estos puntos que vimos en cuanto a la psicología, dice que la mayoría de ellos van en sentido opuesto totalmente, ¿verdad? Bíblico. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es curiosamente que ninguno de ellos está de acuerdo con el otro. O sea, entre los mismos psicólogos hay cierto desacuerdo en cuanto a posiciones
que ellos tienen en cuanto a esto. Y hace una pregunta capciosa, una pregunta ahí, ¿verdad? Dice, si los médicos estuvieran tan divididos y confusos, ¿les confiaríamos nuestro cuerpo? ¿Se imagina nosotros yendo a donde un médico y que nos diga, mira, hay que sacarte el corazón, el otro no, no hay que sacar el corazón, y el otro dice, bueno, le podemos sacar medio corazón, y el otro no, 3/4 de corazón, saldríamos en carrera de ahí. Lo cierto es que aún en la psicología vemos polos opuestos entre ellos mismos, que es la diferencia de la palabra de Dios. O sea, la Biblia nunca se contradice, aunque la gente dice que la Biblia se contradice. La gente que dice que la Biblia se contradice es porque nunca estudió la palabra de Dios. Si estudiaran la palabra de Dios, se dan cuenta que la Biblia es absoluta. Es absoluta. No hay ninguna filosofía del hombre, ni la psicología que sea absoluta como es la palabra de Dios. La psicología te va a decir, puede ser esto, puede ser que haya pasado esto, probemos con esto, eso dice la psicología, porque no es un absoluto. En cambio, la palabra de Dios es absoluta. La Biblia dice que el hombre es pecador, absoluto. Y por ese pecado encontramos todo lo demás, es absoluta. La psicoterapia también dice que es determinalista. Ok, leemos ahí, es determinalista. Dice, muchos pecados son llamados enfermedades o resueltos del contexto, quitando la responsabilidad personal del hombre ante esas conductas. Por ejemplo, vamos a decir, llamamos al alcohólico enfermo alcohólico. Entonces, decimos que el alcohólico es un enfermo alcohólico. ¿Y cómo se trata el enfermo alcohólico? Metiéndole otro tipo de drogas. Mi papá fue alcohólico toda su vida, murió siendo alcohólico toda su vida. Y recuerdo que se metía en lugares, le daban medicinas para controlar la ansiedad, le bajaba, pero cuando pasaba el efecto volvía otra vez a tomar. Lo cierto es que, hermanos, díganme cuál es la bacteria, la enfermedad o lo que ustedes quieran que provoca la enfermedad del alcoholismo. No existe. No podemos llamar enfermedad a lo que la Biblia llama pecado. La Biblia llama al borracho pecador. Como llama a otra, estoy nada más tomando una, pero hay un montón de cosas más. Pero encontramos hoy que la psicoterapia es determinista, o sea, la persona es enfermo. Es enfermo. Hoy encontramos aún a muchos creyentes, pastores, diciendo que la homosexualidad es una enfermedad y que se cura con psicoterapia y que se cura con medicamentos. Hermano, la homosexualidad no es una enfermedad. Al igual que el alcoholismo es un pecado y que no se cura con medicinas. Se cura cuando una persona viene a los pies del Señor Jesucristo y entrega su vida, y este hombre es limpio y salvo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es un problema genético, es un problema de espíritu. Es un problema de espíritu. El problema es que nosotros vamos poniéndole cierto tipo de enfermedades a lo que la Biblia llama que es pecado. Enfermo sexual, enfermo alcohólico, enfermo esto, enfermo el otro, pero la Biblia dice que es pecado. Dice MacArthur, dice, al pecado se lo llama enfermedad. Por eso la gente piensa que lo que necesita es terapia. Ven, hermano, si usted dice que usted es un enfermo alcohólico, entonces usted va a necesitar ir a Alcohólicos Anónimos o ir a farmacodependencia y que le receten cierto tipo de pastillas para que usted se le baje ese deseo. Lo cierto es que cuando le pasa el efecto, usted vuelve a tomar. Mi papá comenzó a tomar desde lo que tenía 12 años y murió de 86 años tomando.
y pasó por todos los medicamentos y pasó por un montón de lugares y ningún medicamento lo pudo hacer. Entonces dice que MacArthur lo llama enfermedad, por eso la gente piensa que lo que necesita es terapia y no arrepentimiento. ¿Vieron? Necesita terapia y no arrepentimiento. Al pecado común se le llama conducta adictiva compulsiva. Por otro lado, John Better nos dice, el salvar a los pecadores es el trabajo en el que Dios se ocupa. Si tú estás sirviendo en el nombre de Dios viviente, entonces tú también tienes que ocuparte en esta obra. El problema es que ya no tenemos pecadores, tenemos víctimas. Ese es el problema. No tenemos pecadores, tenemos víctimas. ¿Verdad? Vean qué increíble. E incluso dicen que los que han tenido padres alcohólicos, por genética, dicen que los hijos también son alcohólicos. Sí, ese es el problema. Ese es el problema, ¿verdad? Lo cierto es que vamos a decir, hay cierto tipo de adicciones que sí se transmiten. Por ejemplo, cuando una madre consume cocaína, que son drogas muy adictivas, el hijo, cuando nace, si la mamá consumió mucha cocaína, muchos otro tipo de drogas que son muy fuertes, el bebé nace dependiente de la cocaína. Inclusive tienen que ponerle en dosis pequeñas para que el hijo no muera. Hay cierto tipo de cosas que se transmiten a través de la sangre. Pero el problema, la situación es cuando nosotros, hermana, llamamos a lo que la Biblia llama pecado, nosotros lo llamamos enfermedad, ¿verdad? Ese es el gran problema. Cuando la Biblia dice que es pecado, nosotros llamamos enfermedad. Entonces el hombre va a buscar al doctor, no a Dios. Entonces ese es el problema que nosotros tenemos. Dice, seguimos leyendo. Gracias, hermana. Dice, tenemos hijos adultos de alcohólicos. Bueno, acá hay algo que dice, si tú estás sirviendo en el nombre de Dios viviente, entonces tú también tienes que ocuparte de esa obra. El problema es que ya no tenemos pecadores, tenemos víctimas. Tenemos hijos de adultos de alcohólicos, tenemos codependientes, pero no tenemos pecadores. Y si tenemos pecadores, no necesitamos la salvación. En vez de esto, necesitamos la recuperación. La recuperación, no la salvación. Está bien, los centros son buenos. Aquí hay un lugar que se llama CREA, que es un lugar muy viejo. Dice, el eslogan dice, el adicto tiene cura, CREA lo asegura. Y lo cierto es que este tipo de organizaciones son buenas, pero ellos lo que hacen es, no tratan la mente, no el corazón del hombre. Por eso el hombre vuelve a caer. No es regenerado. ¿Ven? Es recuperado. Se recupera, pero no se regenera. Se recupera, pero no se regenera. Y la Biblia dice que la única forma que nuestra vida cambia, amados hermanos, es regenerando, siendo revestidos de este hombre nuevo. No es la recuperación lo que cambia al hombre, es la transformación. Muy bien. Los ejemplos son muchos, dice, ¿verdad? Un hombre adúltero es porque es parte de la crisis de los 40, ¿verdad? He hablado con personas, psicólogos, que justifican que un hombre le fue infiel a su esposa porque está en la crisis de los 40, cuando se vuelven viejos verdes, y entonces es entendible que un hombre de 40 años le sea infiel a su esposa, y tienen que entender eso. ¿Cómo? O sea, vos me estás diciendo a mí que la crisis, existe eso en el argot psicólogo, la crisis de los 40, especialmente en los hombres, que se vuelven como chiquillos y ya quieren vestir como chiquillos, y quieren andar con chiquillas, y quieren esto, y quieren otro, y quieren acá. Hermano, yo tengo 54 años y la única crisis que me dio a mí de los 40 fueron de los huesos, y ya me fue cambiando todo y ya me cansaba más rápido y todo lo demás. Pero te hablo por seguro que no pasa por ahí. Pero la psicología dice que el hombre pasa por un proceso en que tiene 40 y ya se vuelve otra vez otro chiquito. Y ya ve a la esposa que tiene 40, la ve muy vieja para él. Entonces la crisis de los 40. No es ninguna crisis, es pecado. El adulterio
no es una crisis, es pecado. Y si usted va donde un psicólogo, el psicólogo va a decir, sí, usted está pasando por la crisis de los 40, ¿verdad? Ok, seguimos, hermanos. Sí, hermano. Pastor, Igual para las consulta. mujeres, pastor, dicen que Igual. las mujeres a cierta edad también tienen problemas, ya sí, psicológicas, Exactamente. hormonales. Ahora, sí es cierto, y recuerde que yo les decía que hay cosas que son médicas, que sí, los tenemos que entender, que sí hay, lo acabas de decir, hermana, sí hay problemas hormonales, pero el sistema de hormonas del hombre es muy diferente al de las mujeres, otra de las 2000 y resto de diferencias que tenemos entre el hombre y la mujer, ¿verdad? La Biblia aún nos habla acerca de ese tipo de cosas. Por supuesto que hay cambios hormonales hormonales en una mujer, que después de los 50 años hay cierto tipo de cambios que van a venir a su cuerpo, y entonces vamos a notar todo aquel tipo de cosas que ya conocemos. Su menstruación empieza a desaparecer, empiezan esos calores, esos cambios de temperamento, su nivel comienza a cambiar, su personalidad comienza a cambiar, pero eso no quiere decir, porque tengo una esposa de 56 años, eso no quiere decir que esta mujer se vuelve déspota y entonces, mira, estoy pasando ¿cómo se llama? La menopausia, entonces trato y no es eso. A eso me refería, ¿no? Ya empiezan a tergiversar y, no, me he visto así porque estoy en una edad difícil. Tengo ganas ya no me fijo en mi compañero, sino en uno más joven, así todo, ¿no? Entonces todo empieza a tergiversarse, como dice, el pecado ya es pecado. Exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando tratamos de justificar nuestro pecado, ¿verdad? Pero definitivamente así es. Muy bien. Pastor, sí, hermano. buenas noches. Estoy escuchando con algunos psicólogos, hablan acerca de los pecados generacionales, de que él es iracundo porque su papá fue iracundo y así es una cadena que se va a mantener. ¿De qué? No les entiendo qué parte de la Biblia usan para los pecados generacionales, donde dicen de que y será hasta la tercera y cuarta generación el pecado y que esto, pero lo que leo en la Biblia habla de Israel en cuanto a la idolatría, pero no en cuanto a pecados generacionales. ¿Podría explicar un poquito sobre eso, pastor? Claro, hermano, gracias por la pregunta. Y usted dijo algo muy cierto, ¿verdad? O sea, cuando Dios habla de este tipo de cosas, lo está hablando al pueblo de Israel y habla en cuanto a la idolatría. Más adelante cambia, dice, el hijo no muere por el pecado del padre ni el padre por el pecado del hijo. Da a entender claramente que son cosas completamente diferentes, que no lo mide de esa forma. En muchos ambientes de pastor, se dice que la persona va a arrastrar la maldición hasta la cuarta generación, ¿verdad? Y la única forma donde se basan es en ese pasaje, cuando la Biblia dice que van a acarrear hasta la cuarta generación. Lo cierto es que no se refiere específicamente a un montón de pecados. La situación con esto, hermano, es una percepción equivocada de la palabra de Dios. Y recuerde que cuando coloco la primera piedra mal de la pared, parece que estoy construyendo bien, pero la pared termina mal. Lo cierto es que el desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a este tipo de cosas, a querer decir que nuestros hijos están malditos hasta la cuarta generación. Ahora, hay algo que sí, la palabra de Dios enseña,
y que un padre iracundo es una mala influencia para su hijo y posiblemente su hijo va a repetir esto. Les voy a decir un versículo. En este momento se me fue la cita, pero le voy a decir un versículo que usamos mal. Y yo sé que los teólogos que tenemos aquí ahorita se acuerdan. Cito nada más verbalmente lo que dice la palabra de Dios. Dice así ese proverbio, Proverbios 22 creo que es. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Lo han escuchado ese versículo, hermano? Proverbio 22:6. Ahí está, Proverbio 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo es hermano, que me preguntaba, como veo tantos nombres, no ve quién fue el que preguntó. Ese versículo muchas veces o en un porcentaje altísimo nosotros lo usamos mal. Inclusive lo usamos y lo ponemos en tarjetas para personas que nacieron, que tienen un bebé nuevo y todo lo demás. Y entonces creemos que ese pasaje se está refiriendo al camino de Dios. Si leemos bien y estudiamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que no se está refiriendo al camino de Dios. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Ok? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo está diciendo que el niño va a aprender por influencia, que el niño va a aprender por ejemplo. O sea, se los voy a parafrasear. Enseña a un hijo a ser egoísta y será egoísta todo el resto de su vida. Enseña a un hijo a ser egocéntrico y será egocéntrico todo el resto de su vida, hasta que no tenga un encuentro personal con Dios, evidentemente. Enseñe a un hijo, hermano, ¿dónde cree usted que empieza el marxismo, el leninismo, el comunismo? ¿Dónde cree usted que empieza? En las aulas. En las aulas, ahí empieza. En las aulas. El comunismo comienza a enseñarse desde las aulas. Tienen la foto del dictador y a él le tienen que rendir, saludarlo y todo lo más. Desde las aulas enseña el comunismo. Y ese niño crece y crece y crece y llega a ser comunista y muere por el comunismo. Entonces, sí es cierto de que los niños van a aprender de nosotros ciertas prácticas, recordemos que hay cosas que sí se heredan, ¿verdad? Por ejemplo, gestos, ¿verdad? A veces el hijo, ustedes escucharan hablar al hijo mío, Andrés, que es el que tiene 21 años, siempre que él contesta el teléfono, piensan que soy yo. Que es muy parecida. Hay gestos que sí los heredamos, formas de comer, formas de dormir, algún gesto, levantar una ceja, hay gestos que sí se heredan, se traen. Pero hay cosas que se aprenden. Hay cosas que se aprenden. Entonces, generalmente, si un hijo ve a un padre golpeador, ve a un padre iracundo, él va a adoptar eso, lo va a adoptar como una práctica en su vida. Por eso la Biblia dice, instrúyelo. Instruye al niño en su camino y cuando va a ser viejo no se va a apartar de él. Seguirá haciendo lo mismo. Seguirá haciendo lo mismo que vio. Entonces, sí hay cosas que se van a aprender. Sí hay cosas que se van a aprender. Aún así, no es justificable el pecado. En conclusión, hermanos, para terminar y siendo puntual, dice así. Conclusión. La psicología humanista, aquí está el problema, psicología humanista, es una forma más como el ser humano busca autonomía y su independencia de Dios. La psicología humanista, porque hay psicología que no es humanista, que es excelente y es de mucha ayuda. Algo que ha buscado el hombre desde la caída en Génesis. Parafraseando lo que sucedió en Génesis, podemos afirmar que el ser humano afirma, yo seré mi consejero, independientemente de Dios,
sabiendo el bien y el mal. El ser humano prefirió seguir el consejo de Satanás y lo interpretó desde otra cosmovisión, la del enemigo. Hoy en día no es diferente. Queremos el consejo humano de la psicología, queremos ser nuestros propios consejeros desde una cosmovisión que es diferente. Ya no es suficiente el consejo de la palabra de Dios. Hermanos, no existe nada que tenga más autoridad para decirle al hombre lo mal que está que la palabra de Dios. No existe. Nos podemos tomar de la psicología para proyectar cierto tipo de cosas, por supuesto que sí. Porque como decía el hermano Osvaldo, no, y lo dijimos, no vamos a satanalizar la psicología. No vamos a mí, cuando yo crecí en mis primeros caminos del Señor, me enseñaron que la psicología era cosa del demonio. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Me enseñaron que un creyente en depresión era porque estaba mal espiritualmente. Que un creyente que caía en depresión tal vez hasta ni creyente era. Y si usted estaba en depresión, usted lo que necesitaba era orar más y buscar más de Dios. A mí me enseñaron eso. Desgraciadamente lo creí por muchos años, hasta que el Señor trajo luz a mi vida y entendí muchas cosas en este aspecto. Lo cierto es que la palabra de Dios dice, examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo que no sirve. Desecha lo que no sirve. ¿He aplicado psicología en muchas de mis consejerías? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Cuando vamos a entrar se aplica cierto tipo de técnicas, pero nunca como un suplemento o un complemento de la consejería bíblica. Lo más importante para dar la palabra, recuerden, nosotros estamos puestos para la transformación, no para arreglar a una persona. La Biblia no nos mandó a volver buenos a las personas, nos mandó a salvarlos a las personas. Y ojalá que sea la palabra de Dios, amados hermanos, que siempre esté en nuestra boca y en nuestras manos para decirle con amor a la persona que tenemos adelante lo que ella necesita escuchar. Bien, hermanos, terminamos acá, hermanos Roosevelt. Gracias, pastor. Bueno, a ver, hermano Osvaldo, ¿alguna pregunta? Sí, estoy un poco confundido con el mensaje final. Entonces nosotros como consejeros, que definitivamente seremos consejeros bíblicos, ¿no? El curso está orientado a la consejería y lógicamente es bíblica. No debemos usar para nada la psicología, solamente las escrituras. ¿Es lo que nos quiere decir? Su micrófono, Pastor Walter. Perdón, hermano Osvaldo, lo tenía apagado. No, al contrario, más bien dije que yo en mis consejerías muchas veces uso la psicología. Muchas veces. Ya. Exactamente. Perfecto. Exactamente. En el párrafo que leí, en el párrafo 3 de lo que leí, de verdad que aquí sí es bien directo cuando dice que lo que hace el mal llamado psicoterapeuta cristiano es hacer un sincretismo entre la fe y el paganismo humanista. Ya, ese es claro, lo que hace mal, porque no tiene que usar nada del paganismo humanista. Bueno, ya, leyéndolo así está bien, ¿no? Exactamente, por eso es mal llamado. Los Bobgan, que son Martín y Deidre Bogma, dicen casi siempre los que ejercen la psicoterapia llaman a asesoramiento bíblico a lo que hacen, aun cuando el ejercicio de esto tiene que ver más con teorías y terapias seculares que con la Biblia. Ya, o sea, es una comparación de las dos partes, ¿no? O sea, exactamente. Un psicoterapeuta cristiano no puede usar el paganismo humanista. Un psicoterapeuta que no es cristiano no puede decir que está llevándolo a través de la Biblia. Correcto, entonces sí podemos usar la psicología, sí, eso es lo que me había dejado la duda. Sí, sí, claro, definitivamente. Yo le decía que yo en muchas de mis consejerías voy a usar la psicología en su momento. Claro que sí.
pero me alejo de esa psicología humanista, esa psicología que lo voy a llevar a este hombre a pensar de que él no merece lo que está pasando. Por ejemplo, ¿cómo decirle a esta señora, a esta hermana, que perdió el hijo a 2 días de que naciera? Yo podría llegar y decirle, esto le pasó a usted porque se alejó de Dios. Lo cierto es que no necesariamente es así. No necesariamente es así. Yo me rehúso a creer en un Dios que castiga a un inocente por el pecado del papá. Me rehúso a creer en un Dios de eso. Mi problema es cuando yo voy a hablar con esta persona y voy a utilizar la psicología para traerle a ella la paz que solo la palabra de Dios la puede hacer. Por eso yo decía que en muchos de mis consejerías uso la psicología. Por supuesto que sí. Claro que sí. Perdón, quería, la clase pasada, por ejemplo, hablaron ustedes, 2 pastores, sobre 2 personas que tuvieron enfermedades. Y uno de ellos tenía una enfermedad porque justo cuando le hacían los exámenes, en los análisis, no le hacían cierto tipo de examen, ¿no? A la sangre, por ejemplo. Mi amigo. Y al final, su amigo, y al final su diagnóstico creo que fue hemacromatosis, porque él tenía mucho hierro en la sangre. Producía ¿no? mucho hierro en la sangre. Mucho hierro en la sangre, y por qué no le detectaba la enfermedad y por qué siempre se sentía mal, simplemente porque no le hacían precisamente ese análisis de hierro. Lo que quería aconsejar al pastor Roosevelt, que también tenía un paciente o un discípulo, ¿no? Un miembro que de vez en cuando se siente mal de salud, es lo que, bueno, esto lo aprendí en una serie que se llama El Doctor House, no sé si la conocen, y allí Buena serie esa, muy buena. Muy buena serie. En el mundo han salido muchos médicos a raíz de esa serie, pero el método que usa él es como el de un detective. Ajá. Y en una experiencia particular también, un alergista le dijo al padre, cuyo hijo tenía alergias, que le describa todo lo que el niño hacía rutinariamente. Y al final el médico se toma comienza a analizar qué es lo que hace, y detectaba pues que el niño era alérgico al betún, porque todos los días se lustraba los zapatos. No sabía a qué era alérgico. Las alergias son muy diversas, ¿no? Hasta al maní, a las fresas, cosas impensables. Bueno, este niño resultó ser alérgico al betún. ¿Y cómo lo detectó? Haciendo ese análisis de lo que hace diariamente. En el caso de su amigo, fue que faltó hacer un análisis exacto de la sangre, y de repente en el caso del pastor Roosevelt es porque también hay situaciones que no le contamos al médico, y hay enfermedades raras, ¿no? Como de repente intoxicación de metales pesados, de repente por allí el paciente debe ser más abierto. ¿Y cómo lo llevo a lo que estamos viendo hoy con la psicología? Porque en problemas de ciertas personas, lo que los psicólogos hacen, sin utilizar el método de la regresión, o lo que un consejero como usted, como cualquiera puede hacer, es comenzar a ver dónde se origina el problema de esta persona, ¿no? Y llegamos a ubicar el problema para darle de repente la solución, ¿no? O un tratamiento. Pero también recordemos que la psicología es nueva, ¿no? Y que estos métodos se aplicaban antes de la psicología, porque no tiene nada de raro comenzar a preguntar, a indagar, a averiguar y a ir hacia atrás, qué pasó, qué viste, qué te traumó, dónde te afectaste, si fue de bebito, de niño, infante, puber, adolescente, etcétera, ¿no? Y por ahí se puede ayudar a solucionar el problema a alguien. Perdón, Osvaldo, que te interrumpa. Ahí es donde yo uso la psicología. Digamos, claro, cuando yo hablo con personas generalmente que tienen problemas sexuales, precisamente voy a ir directo hacia su vida pasada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contame. Y me doy cuenta que fue abusado por el papá o por un vecino. Generalmente siempre son abusados por las personas de más confianza. Ahí es donde yo digo que usamos la psicología. Hacemos, vamos a decir, nos vamos a ir atrás para ubicar el problema.
para ubicar el problema. Eso que decís es muy interesante porque yo llegué a padecer una enfermedad y la padezco todavía, pasa que está controlada, que se llama, se me fue el nombre, vértigo. Cuando a mí me dio por primera vez y los ataques fueron muy fuertes del vértigo y voy donde el médico y el médico me empieza a hacer una serie de preguntas de mi familia y yo decía, me estoy muriendo, señor, o sea, no puedo sostenerme en pie y usted me empieza a preguntar de qué color de piel es mi papá, cómo es mi mamá, cuántos hermanos tengo, dónde vivo, y me hizo una serie de preguntas que yo no entendía para qué me estaba haciendo esas preguntas. Cuando terminó de analizarme, me dio el medicamento y así me quitó. Y así me quitó los mareos. Al día siguiente yo estaba increíblemente bien, increíblemente bien. En la clase 1 de consejería bíblica, dijimos que el consejero es como un médico, que antes de recetar, investiga. ¿Por qué se siente así? ¿Qué es lo que le hace sentirse así? ¿Qué hace que usted explote de esta forma? Y decíamos que precisamente un buen consejero es como el buen médico, que te va a preguntar primero, va a averiguar cuáles son los síntomas para poderte dar el medicamento correcto. Y hay veces las preguntas no tienen que ver nada con tu enfermedad, absolutamente nada con tu enfermedad, pero te dan lo que necesitas. Definitivamente así es, hermano Osvaldo. Para terminar nomás, usted habló algo de problemas sexuales y alguna vez leí un libro hace muchos años de educación sexual, donde creo que también era un psicólogo o algo así quien lo escribía, de personas que tenían problemas sexuales y cuando él comienza a ver por qué tenía ese problemas sexuales, por ejemplo, de insatisfacción, ¿no? Que no es normal pues que una persona no tenga placer sexual con su esposo o con su esposa. Mayormente el caso de la mujer, en este caso fue de una mujer. ¿Y por qué? Porque de repente cuando era muy joven, y digamos se estaba practicando un pecado, ¿no? Porque es un pecado, la masturbación, fue sorprendida y reprendida. Entonces le enseñaron que eso era malo, que, ¿no? Y es malo el pecado, pero no la supieron corregir, digo yo, y como acá hay personas que tenemos hijos, hay madres, y usted corríjame, pastor, hay que tener mucho cuidado con este tipo de correcciones, ¿no? Si descubro a mi hijo o a mi hija en ese acto pecaminoso de la masturbación, un acto sexual, saber reprenderlo para no causarle un problema futuro, como esos casos que de repente usted también ha tratado, ¿no? Sí, claro, definitivamente, ¿verdad? O sea, vamos a decir, yo tengo que enseñarle a mi hijo que es pecado, pero la palabra de Dios me dice que yo tengo que corregir con amor, con amor. O sea, no es agarrar un pecado, decirle, usted es hijo de Satanás por hacer esto. Por ejemplo, yo tengo amigos pastores que expulsaron y nombraron no gratos a dos personas, o sea, los nombraron no gratos, o sea, esas personas nunca más podían volver a la iglesia, se arrepintieran o no se arrepintieran, nunca más podían volver a la iglesia. Hoy están apartados. Los excomulgaron. Los excomulgaron, usaron, y criticamos a los católicos, pero esa es la palabra, los excomulgamos, ¿verdad? Y hoy están apartados, se divorciaron, a lo último terminaron divorciándose esta pareja. ¿Culpa de ellos? Por supuesto que sí. Pero la forma en como corregimos el pecado nosotros como consejeros tiene que ver mucho de la reacción de las personas en el futuro. Gracias, hermano Osvaldo. Gracias. Hermano Roosevelt. Pastor, la última. Hermano. Pastor, en esa partecita, corríjame para no confundirme un poco. En esa partecita que usted, al último, cuando usted ha hablado, yo me rehúso a creer en un Dios que castiga a los padres por medio de los hijos, ¿no? Con el caso que usted tiene. Entonces, pero en el Antiguo Testamento el Señor castigó al rey David con su hijo, con la muerte de su hijo. Vamos a decir, nunca, hermana, podemos tomar una excepción como una regla. Nunca. Nunca la podemos tomar como una regla. O sea, en la Biblia hay excepciones. Por ejemplo, ¿por qué hoy Dios no nos prueba que llevemos a nuestros hijos y sacrificarlos para probarle cuánto le amamos a Él? Hoy en día encontramos a personas diciendo que tenemos que sacrificar muchas cosas para demostrarle nuestro amor a Dios.
porque Abraham iba a sacrificar a su hijo. Excepción, no la regla. Entonces, tenemos que entender el propósito del por qué el Señor actuó en ese momento así. Nos vamos a dar cuenta de que Dios, en su perfecta sabiduría, actuó de una forma diferente en una y en otra. Porque después David, por ejemplo, la Biblia Dios nunca aprobó el concubinato, nunca lo aprobó. O sea, nunca. La Biblia dice que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nunca aprobó el concubinato, pero después vemos que aún David y otros patriarcas tuvieron hijos y sus hijos quedaron vivos. ¿Ven? O sea, fue una regla, fue una excepción, no fue una regla. Entonces, en ese aspecto, sí tenemos que aclarar de que cuando hablo de que de ese Dios que te dice, ok, te fuiste de la iglesia, te voy a matar a tu hijo, para que veas lo malo. No, Dios no es así. Dios no es así. O sea, no es un Dios que actúa por impulsos. Dios no actúa por impulsos, hermano. Por eso la Biblia dice que Él no es tentado por el mal. Él no es tentado por el mal. Dios no actúa por impulsos. Entonces, lo cierto, hermana, es que hubieron excepciones, pero no fueron reglas. Definitivamente. Hermano Roosevelt. Muchas gracias. Buenas noches, hermana. Bien, muchas gracias, pastor. Interesante todas las preguntas, pero el tiempo también ya se nos ha terminado, ¿no? Entonces, bueno, hermanos, la otra semana tenemos la última clase. Luego vamos, bueno, por mi parte voy a hacer un paro, ¿no? Todo el mes de diciembre, Dios mediante, en enero podamos volver con nuevos cursos, pero oren, pues, no oren, porque, bueno, como les dije, ¿no? Acá tenemos una hermana que está presente ahí, hermana Cintia, ella nos apoya mensual, pagando el Zoom ilimitado, ¿no? Y gracias a eso es posible, porque, bueno, estas enseñanzas son sin fines de lucro, ¿no? O sea, a nadie le estamos cobrando, a nadie le estamos pidiendo algún dinero, ¿no? Porque, bueno, pues se está dando gratis, ¿no? Pero si ustedes en algún momento tienen el deseo de apoyar a los pastores, tal vez que nos están enseñando, con toda libertad lo pueden hacer, ¿no? Yo tengo el WhatsApp de los pastores, ¿no? Pero eso ya queda libertad, ¿no? Entonces, mi deseo es continuar, pero siempre se necesita del apoyo también de otros siervos que quieran desinteresadamente también apoyarnos, ¿no? Pero eso lo voy a ir analizando en diciembre y en enero, pues si se continúa, pues se tendrá pues otros temas, ¿no? Otros temas que va a ser de mucha edificación en nuestra vida, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es lo que les quería anunciar. En mes de diciembre, bueno, tengo bastantes actividades acá con los niños. Y bueno, al inicio estábamos orando y voy a dejar que termine de orar nuestro hermano Oswaldo, ¿no? Porque estábamos orando antes que venga el pastor. Y bueno, le agradecemos al pastor, aunque tenemos una semana más todavía con él, ¿no? Y hermanos, eso es lo que les quería tal vez anunciar ya para que a veces sea ideas, ¿no? También puedan aportar, ¿no? Orando y ofrendando. Entonces voy a orar, ¿verdad? Así es, hermano. Bien. Amado Dios, bueno, bendito, santísimo y altísimo, todopoderoso y eterno, papito lindo, gracias te damos, Santo Dios todopoderoso, por este tiempo que nos has regalado, donde nos seguimos preparando, Señor, para darte la gloria, para hacer herramientas tuyas, Padre bendito, queriendo ser por lo menos siervos útiles, quienes no lo somos aún, y queriendo servirte, honrarte y darte la gloria siempre, Padre bueno. Te agradecemos por el trabajo de tu siervo, el pastor Walter Acuña, del pastor Rubén Alfaro, de todos mis hermanos, Padre bendito, en especial de ellos que se dedican bastante, Señor, a seguir difundiendo, Señor, y preparándonos, Padre bendito. Te suplico lo sigas protegiendo, lo sigas cuidando, y también te pedimos en especial por las peticiones que tuvimos al principio, el embarazo de la esposa del pastor Rubén, Padre bendito, para que sigas llevándolo pues correctamente, corrigiendo cualquier tipo de problemas que se pueda presentar, y todo pueda salir, Señor bendito, como todos lo deseamos, ¿no?
que nazca un niño sano, sin ningún problema, ningún riesgo para la esposa del pastor y para toda la familia. Y también te suplicamos y te pedimos por el retiro de pastores que habrá en la congregación del pastor Walter Acuña, Señor, por este tiempo tan especial, donde siempre se van a presentar circunstancias que el enemigo va a poner. Te suplico quite todo plan del enemigo en este tiempo de retiro de pastores, Padre amado, para que todo sea pues correcto y muy bien para su gloria, Padre bendito. Y también por la reconciliación de los hermanos, la reconciliación contigo, Padre bendito, de estos hermanos que se apartaron de tu camino cuando perdieron a su niño, Padre bueno. Es una situación muy difícil perder un hijo, Señor bendito, pero te suplico lo fortalezcas a ellos, Señor bendito. Usted sabe quiénes son, Padre bueno, para que ellos puedan, Señor, reconciliarse con usted, borrar toda raíz de amargura, Señor bueno, y poder arrepentirse y nuevamente regresar al camino, Padre bendito. Por todas las peticiones de mis hermanos aquí presentes, también te pido para que nos guardes esta noche y todo se haga, Padre bueno, según tu voluntad. Y te lo pedimos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas